Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. La vez pasada estuvimos en Manassas, nos habían invitado a predicar allá a la Iglesia de Cristo en Manassas. Y luego, pero allá como los servicios son más tempranos que aquí. Aquí normalmente para venir acá salimos a las 10:30 de la casa. Pero en esa ocasión teníamos que salir de la casa a las 7:30 de la mañana, ¿no? Para llegar allá a tiempo. Y no nada más eso, sino si se acuerdan, la semana pasada fue cuando hubo cambio de horario. Entonces tuvimos 1 hora menos de sueño aparte, ¿verdad? Pero sí, los hermanos mandan saludos acá, ¿verdad? También aquí a Silver Spring. Y el día de hoy esperamos, ¿verdad?, que este mensaje sea de edificación, ¿verdad?, para cada uno de ustedes. Y es el mensaje que di allá, porque unos dirán, pues, ¿qué fue lo que fue a predicar allá, no? Ahora, acuérdense que nuestras lecturas diarias, ya estábamos a final, digo, porque ya pasó, estamos a final de Josué, y luego Jueces, Ruth, y ahorita estamos en la primera parte de Primero de Samuel, el primer libro de Samuel en nuestras lecturas diarias al ver toda la Biblia en un año, ¿verdad? Pero antes de decirles el tema, quiero contarles esta ilustración que tiene que ver con el tema, ¿verdad? Entonces a ustedes sabrán por qué le puse así, ¿verdad? Hace unos años, ¿verdad?, una hermana de la iglesia, se los he contado a ustedes también anteriormente, que aquí, cuando teníamos pocos de estar aquí en Silver Spring, había una hermana que pues me pidió, ¿verdad?, que si pudiera acompañarla a la cita para obtener la residencia, ¿no? Entonces, y yo iría pues como traductor. Y sí, cuando fui para allá, ¿verdad? No, pues esperando y todo. Y hasta me acuerdo que antes de nosotros, alguien había salido como congojado, así como que no sabiendo qué pasó, ¿verdad? Y luego seguíamos nosotros. Y luego ya fuimos, ¿verdad? Y sí nos dijeron luego, tú nada más puedes traducir, no puedes decir nada, ni menos, ni nada, ni ayudar, y aquello, sino nada más puro traducir. Y después, ¿verdad?, que entonces de que la oficial hiciera varias preguntas, y se vino para acá con una hoja que tenía que firmar la hermana. Y con eso estaba ella admitiendo, le explicó claramente, ¿verdad?, con esta hoja usted está admitiendo que usted es deportable, por lo mismo de que usted entró aquí y toda la cosa bien, o sea, mal, entonces, o sea, usted es deportable por la situación en la que se encuentra, ¿verdad? O sea que entonces si nosotros queremos, o sea, de aquí, luego la podemos deportar o algo así, ¿verdad? Entonces, vea, después de que eso, entonces la firmó, entonces la hermana, vea, y entonces ella la firmó, y entonces la oficial, pues agarró la hojita y se la llevó por allá, y allá imprimió otra hoja, y la trajo para acá, ¿verdad? Y dijo, con esta hoja usted ya puede ir a su país, ¿verdad? Y luego ya su residencia le va a llegar en el correo, ¿verdad? Pero entonces usted se fija, vea, cómo para poder recibir la residencia ella, primero tenía que admitir que era deportable, es decir, que había hecho las cosas mal. Entonces, por eso el mensaje de hoy le titulé, para ser salvos hay que primero admitir ser, no deportables, ser algo peor, ser condenables, ¿sí? O sea, para poder ser salvos, o sea, primero hay que admitir que somos pecadores, ¿verdad?, que realmente nos merecemos el infierno, ¿verdad? Entonces, para ser salvos hay que admitir ser condenables. Entonces, ninguna persona, ¿verdad?, puede decir que se merece el cielo. Sí, o sea, nadie puede decir que se merece el cielo, pero lamentablemente hay muchos, ¿verdad?, que se creen merecedores del cielo y se creen pues demasiado buenos como para ir al infierno. O sea, ¿no? Como yo soy muy bueno como para ir a un lugar así tan de terror. Pero la realidad de que nuestro estado espiritual sin Cristo queda clara en la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Entonces acuérdense, para ser salvos hay que admitir ser condenables. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Y es lo que por eso yo pienso que tal vez la persona que salió de esa oficina antes, capaz de que ellos no quisieron firmar la hoja, y pues por lo mismo pues ya no se pudo hacer más, ¿verdad?, porque no quiso admitir culpa. Entonces Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de judíos y gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿qué dice ahí? Que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, hermano, ni aún uno. Ahora, si pueden ir conmigo
a Eclesiastés 7:20. Me gusta Eclesiastés 7:20 porque es una de las citas que nos da a entender que sin Cristo somos pecadores. Y me gusta esta cita porque tal vez algunos pensarán, bueno, yo soy bueno porque, bueno, sí he hecho cosas malas en el pasado, pero en el presente estoy bien, ¿verdad? O sea, en el presente, tal vez en el pasado he hecho algo malo, pero yo ahorita estoy bien, ¿verdad? Y nada más obviamente nada más están pensando en los momentos buenos y los momentos malos se les olvida. Pero por eso me gusta Eclesiastés 7:20 porque dice muy específicamente algo. Eclesiastés 7:20, ahí en las páginas blancas de su Biblia. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y luego, ¿cómo dice ahí? Y nunca peque, vea, y nunca peque. Ah, caray, no, pues ahí sí está difícil, o sea, para que alguien diga, yo nunca he pecado en mi vida, eso sí, o sea, ¿quién puede decir eso? Ahora, imagínense una persona que todavía se atreva a decir eso y que esté, haz de cuenta que vamos a decir que ustedes crecieron conmigo, vea, y que yo dijera, yo nunca he pecado. ¿Cómo sería la cara de todos ustedes? Ay, no, hombre, si yo te conozco desde chiquito, ¿verdad? Que tú has hecho esto y aquello y todo eso ya se te olvidó, ya tienes amnesia. Pero no, o sea, ¿pero qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice también Romanos 6:23, ya porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces aquí Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie se merece estar en la gloria de Dios. Pero los que creen que se merecen ir al cielo, como que les da amnesia y se olvidan de los pecados que han practicado. Pero no se preocupen, hermanos, porque entonces ahorita se los vamos a recordar, ¿verdad? Bueno, por lo menos una lista, porque hay varias. Romanos 1:29 al 32, ¿verdad? Por aquellos que tienen amnesia y dicen, no, yo jamás he pecado. Entonces, ¿qué dice Romanos 1:29 al 32? Romanos 1:29 al 32. Romanos 1:29 al 32 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿verdad? Y que ahí siempre eso pasa, ¿no? El pecador nunca se quiere pecar solo, siempre quiere andar pecando con otros, ¿no? O se anda complaciendo en los pecados que otros también hacen, porque entonces ya se justifica como diciendo, ¿a poco no se justifican unos y dicen, pero es que todos lo hacen, ¿verdad? Es que todos lo hacen. Y digo, no, pues, o sea, entonces, pues por eso todos se van a ir al infierno, a menos que entonces vengan a Cristo, ¿verdad? Entonces, vean, si hemos practicado cualquiera de esos pecados, somos dignos de muerte, vean. Así como la hermana tuvo que decir aquí, ¿soy digno de qué? De ser deportada. Entonces, soy digno de muerte. Entonces, con esta afirma, ¿verdad? Usted admite ser deportable, ¿verdad? O en este caso, ser condenable. Entonces, cuando uno se bautiza, ¿verdad? Si se fijan, cuando uno realmente se bautiza, uno admite ser pecador, ¿verdad? Y condenable. Porque cuando uno se bautiza está diciendo que yo necesito, ¿verdad? O sea, a Cristo en mi vida, yo necesito Salvador. Porque yo he pecado y necesito que se me lave de mis pecados. O sea, necesito, ¿verdad?, que ser una nueva criatura. O sea, entonces si uno está admitiendo cuando uno se bautiza ser pecador, ser condenable. Y que uno, pero no nada más eso, sino que uno se compromete a morir al pecado, ¿verdad?, a dejar esa vida pecadora. También es lo que uno está admitiendo, ¿verdad? Que por un lado, ser pecador está uno admitiendo, pero por otro lado, que de ahora en adelante usted va a dejar la vida de pecado y se va a entregar a Cristo, de hacer lo que Cristo quiere en su vida. Entonces, Romanos 6, vamos para allá. Romanos 6, 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Ahí lo explica, ¿no? Lo del bautismo. Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Sí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ahorita lo va a aplicar esa muerte en el caso de Él, ya para pagar por los pecados, en el caso de nosotros morir al pecado. Dice muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Entonces uno está admitiendo que uno es pecador, pero también uno está admitiendo, vea, o está uno comprometiéndose con Dios de que va a dejar esa vida. Entonces ya leímos, vea, una lista de pecados que concluye con los que los que pecan son dignos de muerte. Ahora veamos una lista de pecados en la que concluye de qué no somos dignos. En 1 Corintios 6, 9 y 10. Otra vez, ¿de qué somos dignos por el pecado? Pues de ir al infierno. ¿De qué no somos dignos? Pues de ir al cielo. Entonces, 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. Y es bueno, hermanos, recordar esto, o sea, lo que a Dios califica claramente como pecado, porque en la vida diaria, es decir, cuando usted va y ya está trabajando, estudiando, en la calle, ¿verdad? En las tiendas o donde sea que usted esté, lo que le van a bombardear son pecados. Es decir, porque pues como les hemos dicho de aquí, de que hay un montón de pecados que legalmente hablando, o sea, me refiero a las leyes de Estados Unidos, son legales hacerlo. Y son pecado, pero es legal lo hacer. Pero el hecho de que sea legal no significa que entonces no sean pecado. Entonces uno puede ver como en el caso del mundo, hombre, podrán hacer un montón de cosas de pecado y todo eso, pero en el caso de nosotros, por eso es bueno recordar estas citas para acordarnos de que para lo que Dios es pecado y que es lo que nos condena. Entonces 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. A nadie. Se acuérdense, por el pecado uno se merece el infierno y no se merece para nada el reino de Dios. Entonces, para ser salvos, primero hay que admitir ser condenables. Aun cuando tú seas una persona que trata de vivir piadosamente, muy importante esto que les quiero decir, aun y cuando, o sea, no se le niega a esa persona una persona el hecho de que quiera vivir piadosamente. Digo, porque hay personas que tal vez no son cristianos, pero fueron criados con temor de Dios. ¿Sí me explico? O sea, que los papás sí les inculcaron el temor de Dios. Pero eso no significa que hayan sido impecables, es decir, que nunca hayan pecado. Pero que qué bueno, que es cierto, que qué bueno que hayan querido vivir piadosamente. Pero otra vez, eso no niega que no hayan pecado y por lo tanto, entonces eso significa que sí requieren que alguien les pague ese pecado para poder ser salvos. Entonces, a propósito, quiero irme a Hechos capítulo 2 para dar a entender cómo, sí, o sea, qué bueno que usted quiere vivir piadosamente si usted es una de esas personas. Pero eso no significa que está libre de pecado. Entonces, fíjense, las primeras personas que se bautizaron, dice la Biblia, que eran personas piadosas. Sí, las primeras que se bautizaron ahí en Hechos 2. Dice la palabra de Dios que eran personas piadosas. Y sin embargo, no eran sin pecado. Entonces, fíjense, Hechos 2, 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, y luego, ¿cómo los describe? Varones piadosos. Y sí, porque acuérdense que eran 3 fiestas anuales que de todas partes del mundo tenían que venir a Jerusalén. La Pascua, Pentecostés, el de Tabernáculos, en este caso era el de Pentecostés. Y obviamente, pues, una persona que no fuera piadosa diría, ay, ¿qué voy a andar haciendo ese viajezote, vean? Tú viaja por mí, o algo así, ¿verdad? Pero entonces una persona que sí, o sea, que va a hacer un viaje bien largo, no como ahorita, que nada más en unos 3 o 4 horas, ¡fium!, en un avión ya estamos en nuestro país, sino estamos hablando de días o semanas o más que eso. Entonces, pues, obviamente se requiere cierto ser piadoso para hacer esa ruta. Entonces dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban ahí? Por el día de Pentecostés. Pero, ¿qué sucedió al final de la predicación? En Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que hace Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí se fijaron cómo que se compungieron de corazón, verdad? Se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? O sea, en su corazón admitieron que eran culpables, ¿verdad? Culpables de pecado. En este caso, de ver como ustedes lo crucificaron y Dios los resucitó. Ahora uno podría pensar: bueno, pero ¿por qué dice vosotros lo crucificaron si al final de cuentas eran personas que venían de otras partes del mundo? Pero como les he explicado, acuérdense que si son como 3 veces al año que tienen que venir a todos ellos, pues y el ministerio de Jesús fueron como 3 años y medio, entonces póngale que por lo menos 10 años habían visto a Jesús. Por lo menos como 10 años, 10 veces en esos 3 años, pero 10 veces, aunque yo vivía en otra parte del mundo, pues por lo menos 10 veces pude haberlo visto, y que los milagros y esto y que aquello y todo eso. Y no nada más eso, sino que lo vi 50 días antes que el día de Pentecostés, que viene siendo el de la Pascua. Donde también ellos tenían que estar ahí en el tiempo de la Pascua, cuando se entregaba, se hacía el sacrificio del Cordero de la Pascua, en el cual en el mismo tiempo, ¿quién fue sacrificado? El Señor Jesucristo, fue crucificado. Entonces ellos también estuvieron ahí 50 días antes, pero lamentablemente también fueron incrédulos, como los mismos que ahí vivían en Jerusalén, y también de seguro que fueron de los que gritaron: crucifícale, crucifícale. Entonces sí, por eso entonces Pedro tenía razón de decir: vosotros lo crucificasteis, y Dios lo resucitó. Pero lo bueno es eso, que ellos sí se compungieron de corazón. No dijeron: pero es que yo soy un varón piadoso, ¿verdad? No, sino dijeron: no, sí, soy culpable, soy condenable, necesito hacer algo. ¿Qué debo hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Pues arrepéntete y bautízate. Por eso no les dijo: crean, porque ya habían creído. Y lo mostraron en eso de su compunción de corazón. Entonces, entre más, fíjense, algo muy importante que les quiero decir también es esto: entre más admitas de corazón la condena que te mereces, más agradecido serás con el Señor por la salvación que te ofrece. ¿Sí? Entre más de corazón crees que eres condenable, más vas a estar agradecido por la salvación de Dios. Porque acuérdense que la salvación de nosotros no costó cualquier cosa, sino la sangre de Cristo. Entonces fíjense lo que dice esta historia para recordarles esto. Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Para que veamos que sí es bíblico el pensar así. El hecho de que si una persona realmente sí se cree bien condenable, entre más y más sabe que se merece el infierno, más y más va a estar agradecido y cada vez va a amar más a Dios. Pero el que se cree, ¿verdad? Que, bueno, yo cuando me bauticé, pues me perdonó poquitos pecados. Así, hay unos que hasta tal vez se bautizarían pensando: les hice un favor o algo así. Le digo: no, o sea, al contrario, o sea, cuando uno se da cuenta que no, sí estoy bien mal con Dios, y es solamente por la sangre de Cristo que puedo ser salvo, uno va a estar más agradecido. Entonces Lucas 7, 36 al 50 lo da a entender claramente. Fíjense, Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, acuérdense, el que está relatando esta historia, es decir, Lucas, dice que era pecadora. Dice: al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Acuérdense que el cabello es la gloria de una mujer, y fíjense, hasta eso lo utilizó para limpiar los pies de Jesús. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, o sea, una décima parte del otro. Dice, uno 500 y otro 50, o sea, uno un montonal, otro poquito. Y no teniendo ellos
con qué pagar, perdonó, dice, a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Cuál de ellos le amará más? Es Jesús el que está preguntando. Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él, o sea, Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Fíjense. O sea, Jesús le dice: rectamente has juzgado. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa. Por decirlo así, tú que crees que no debes nada o debes poquito, eres el que debe menos. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Y qué dice ahí? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si ven la actitud de las personas, ¿no? Y ella le dijo, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, fíjense, ella sabía que no se merecía ningún perdón de Dios por sus tantos pecados. Ella sabía que no se merecía el perdón de Dios, pero tenía fe de que si venía arrepentidamente a Jesús, Él no solamente tenía el poder y la autoridad para perdonarla, sino también la misericordia y la gracia para socorrerla con salvación. Fíjense, o sea, porque dice: tu fe te ha salvado. Entonces, fíjense, entonces ella venía arrepentidamente, sabiéndose pecadora, sabiéndose que no se merecía el perdón de Dios, pero sabía que Jesús tenía tanta gracia, tanta misericordia y la autoridad para así perdonarla, ¿no? Para salvarla, para socorrerla, ¿verdad? ¿Qué dice hablando de eso? ¿Qué dice Hebreos 4? Hebreos 4, 15 y 16, hablando de esa gracia y esa misericordia. Entonces, ¿qué cosa, no? La actitud del fariseo era: esta es pecadora, como él sintiéndose mejor, ¿no? ¿Y qué pasó? A final de cuentas, por esa actitud que tenía el fariseo, amaba poco. A Jesús amaba poco. Fíjense todo lo que no le hizo, que normalmente sí se haría. Eso del beso, de eso de ungir la cabeza, eso de lavar los pies, eso era algo común. Y ahí vio cómo el fariseo no amaba a Jesús. Pero por eso es muy importante que nosotros, hermanos, no tengamos la actitud del fariseo, sino la actitud de ella. Entonces, fíjense, ¿qué dice Hebreos 4, 15, 16? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, Él nos entiende, pero sin pecado. O sea, Él nunca le dijo sí al pecado, pero nos entiende muy bien que se siente ser tentados. Versículo 16, por lo tanto, vean el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acuérdense que ahorita estamos en el periodo de la gracia, hermanos. Ahorita estamos en el periodo de la gracia, hermanos. Los que vivieron antes de eso no la tienen como nosotros. Y los que vivan cuando se cierre esa puerta de la gracia, van a recibir lo que merecen y ya. ¿Sí? No hay gracia. Van a recibir lo que merecen y ya. Entonces, gracias a Dios que nacimos en el periodo de la gracia, porque tenemos la oportunidad de venir al trono de la gracia.
Por tanto, hermanos, si usted aquí hay un amigo, vea, si usted admite que sus pecados lo están llevando al mismo infierno, a su condenación eterna, Jesús lo puede salvar. Jesús lo puede salvar, ¿verdad? Pero tiene que creer, ¿verdad? Y confesar, ¿verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Tiene que creer, ¿verdad? Que Él murió por sus pecados, ¿verdad? En la cruz y que resucitó al tercer día. Tiene que usted arrepentirse de sus pecados. Ella vino así arrepentidamente. Y tuvo también, tiene uno que también no nada más arrepentirse, sino también bautizarse, ¿verdad? Con eso, el bautismo es como una confesión de quién es mi Salvador. Y que por eso entonces yo me bautizo, ¿por qué? Porque Él lo manda. Porque Él lo manda así de fácil, ¿verdad? Él es el que mandó que uno se bautizara. Uno se arrepiente, uno se bautiza para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 3, 23 y 24? Habíamos visto el versículo 23, pero no el 24. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué dice el versículo 24? Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hablando del compromiso que tenemos, o sea, no nada más estamos confesando que requerimos de salvación, ¿verdad? Que nos perdone los pecados, sino también es un compromiso el bautismo de que de ahora en adelante voy a vivir como Él quiere. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Es decir, que aquí vamos a ver que en 2 Corintios 5:15, que Él no nada más murió para pagar por nuestros pecados, sino para que entonces vivamos conforme lo que Él quiere que vivamos. 2 Corintios 5:15, que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Entonces pueden ver, o sea, es el compromiso que uno hace cuando uno se bautiza. Y sí quiero decirles, hermanos, o sea, yo me bauticé cuando tenía 18 años, hace poquito, ¿verdad? Pero y es algo como lo que dice la palabra de Dios, dice que es un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, o sea, es decir, yo no me arrepiento de haberme arrepentido, al contrario, ¿verdad? Todos los días hay que vivir una vida de arrepentimiento, ¿verdad? Todos los días hay que vivir una vida. Sí, les quiero decir, ¿verdad? Como hablando, cuando el hermano mencionaba de problemas que tal vez uno tiene y todo eso, yo me he fijado examinándome a mí mismo, que si de repente se me viene un pensamiento así negativo, que yo me refiero que yo sé que pues, después voy a andar como que, luego pienso, hablando me refiero de problemas, o sea, me refiero, obviamente si eso es una cosa que me tengo que arrepentir, me arrepiento, pero hablando de injusticias o problemas que uno tenga, o que de salud, o lo que sea, ese tipo de pensamientos, ¿no? Que lo pudieran preocupar, a uno. Luego, yo me he dado cuenta que yo luego clamo al Señor, es decir, luego lo invoco. O sea, luego me veo diciendo, Señor Jesucristo. Es como una pequeña oración, como una oración de un segundo. Señor Jesucristo, pero lo estoy invocando para que como que me quite esos pensamientos, me quite esos pensamientos. A veces digo Señor Jesucristo, a veces digo Padre amado, Padre amado. O sea, cuando veo que de repente, este pensamiento me puede empezar a un remolino, a ahogarme en esos pensamientos, no. Como luego pensar en la gracia de Dios, pensar en la misericordia de Dios, pensar en las promesas de Dios. Entonces, como una oración pequeña así, Señor Jesucristo, Padre amado, ¿verdad? Pero por eso que estoy tratando de cortar ese pensamiento negativo. Y pues gracias por su atención. Y si hay una persona aquí, ¿verdad? que quiere bautizarse, gracias a Dios, cuando fuimos a Manassas, un joven se bautizó. Entonces fue de mucha alegría poder ver eso. Entonces, si hay una persona aquí que lo quiere hacer, puede pasar al frente cuando el hermano que dirige los cantos se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.